¿Qué tal? Saludos y bienvenidos una vez más a este su canal ETV. Gracias por entrar a este video programa del día de hoy, donde vamos a aclarar un tema muy importante para todos ustedes que están deseosos de probar el nuevo sistema operativo Windows 11 en sus computadoras. Pero calma gente, porque yo sé que algunos están preguntándose qué cosa es el bendito TPM del cual habla todo mundo. Pero hoy lo vamos a aclarar con peras y manzanas. Hoy lo vamos a aclarar así de una manera bien sencillita qué cosa es esto, qué significa y para qué sirve. Bueno, primeramente vamos a aclarar que las siglas TPM significa Trusted Platform Module, o sea, el módulo de plataforma de confianza. Esto significa que este sistema o este dispositivo sirve para almacenar cosas importantes en su computadora. Pero no solamente archivos y cositas, o sea, como lo que ustedes almacenan en su disco duro, sino más bien claves criptográficas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Con este sistema, ustedes pueden almacenar, si ustedes tienen activado el reconocimiento facial en su laptop, por ejemplo, que a la hora que ustedes se sientan de frente, la máquina reconoce su rostro y con eso ustedes la desbloquean. Bueno, pues toda la información biométrica de su rostro queda almacenada en ese chip. Es básicamente un chip físico, es un chip que contiene una llave que le da acceso a la computadora y al procesador específicamente a poder entrar y funcionar con las claves que ustedes previamente ya guardaron y pues van a ser reconocidas en el sistema. Vamos a suponer que tienen activados ustedes los datos biométricos de sus huellas dactilares para poder entrar a la computadora sin necesidad del rostro, por ejemplo, pero lo van a hacer a través de la pantalla táctil con sus huellas digitales. Y entonces ustedes ingresan sus datos a través de la pantalla táctil y todos esos datos biométricos de sus huellas van a dar a ese chip TPM. Entonces, básicamente este chip sirve para guardar la información más delicada de ustedes mismos en su computadora. Ahora, este chip viene integrado en la mayoría de las computadoras del 2016 en adelante, que fue cuando Microsoft pidió que se volviera casi que obligatorio a todos los fabricantes que integraran este chip para darle una mayor seguridad al usuario. De hecho, tienen razón, porque este chip se comunica solamente con el procesador. Entonces, vamos a suponer que se les instala un virus a ustedes en la computadora. Entonces, ese virus puede tener acceso a otros programas, pero no va a tener acceso a las claves criptográficas de la máquina, por lo cual no va a poder entrar a muchas cositas que para ustedes son importantes y que las tienen que tener guardadas ahí, ¿verdad? Con mucha privacidad. Entonces, que entre a las claves criptográficas va a ser un desafío para ese virus y no lo va a lograr. Entonces, proteger esas claves, proteger esos datos es básicamente la función de este chip TPM. Bueno, como les decía, en las computadoras modernas es casi que obligatorio, aunque no todas lo tienen. Puede ser que ustedes tengan una computadora del 2018 y no tenga el TPM. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en las computadoras de mesa, en las computadoras de escritorio, viene un socket habilitado para que ustedes puedan colocar de forma manual. Tienen que abrir la computadora, abrir el case, tienen que comprar el dispositivo y colocarlo de manera manual en la computadora y luego hacer la activación de este TPM a través del BIOS y toda la configuración para que él funcione con todo el sistema. Bueno, ahora vamos a suponer que ya lo tienen instalado, que ya lo configuraron y ahora van a meter sus datos biométricos en la máquina. Ok, perfecto. Ustedes abren su computadora, configuran su huella dactilar o el reconocimiento facial en la máquina, todo perfecto. Significa que cuando ustedes enciendan la máquina, la computadora les va a reconocer el rostro y ¡pum! Ya ustedes pueden entrar al sistema operativo sin necesidad de typear una clave a través del teclado, sino que lo hace como en el reconocimiento del teléfono, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si un día alguien quita o ustedes mismos quitan ese chip de la computadora? ¿Qué es lo que va a pasar? Que esa máquina no va a arrancar nuevamente. ¿Por qué? Porque básicamente el chip TPM lo que hace es guardar las claves de forma física. No es que quedan guardadas en un software o quedan guardadas en un programita y en un archivito. No, quedan guardadas de forma física, ¿ok? En un chip guardadita. Si ustedes quitan ese chip,
esas claves la máquina no las encuentra y entonces no va a volver a funcionar. ¿Ok? Entonces eso es algo que ustedes lo deben de tener bien claro. Vamos ahora al siguiente punto. ¿Cómo saber si su computadora tiene el chip TPM? Hay dos formas de hecho con las cuales ustedes pueden averiguar eso y lo vamos a hacer ahorita. La primera, que es la más fácil, es en las computadoras que ya utilizan Windows 10. Ustedes tienen activado el Windows Defender, que es este que tengo aquí. Se los estoy señalando aquí abajito a la derecha. Vamos a abrir el Windows Defender. Ahí ustedes lo pueden ver. Dice seguridad de un vistazo. Nos vamos aquí, tenemos inicio, protección, Vamos a donde dice seguridad del dispositivo. Le damos clic ahí. Y aquí tenemos algo que dice procesador de seguridad. Dice el procesador de seguridad denominado módulo de plataforma segura TPM proporciona cifrado adicional para el dispositivo. Le vamos a dar detalles del procesador de seguridad. Dice que el fabricante es Intel, la versión del fabricante es 5.0, la versión de la especificación es 2.0. Por eso se habla de que para instalar el Windows 11 se necesita el TPM 2.0. ¿Ok? Dice que el estado está listo y el almacenamiento está listo. ¿Ok? Entonces yo por lo menos en esta computadora lo puedo utilizar perfectamente porque está listo y peinado de moña para usarse a la hora que yo quiera. ¿Ok? Esta es una de las vías a través de las cuales ustedes pueden verificar que tienen el TPM en la seguridad del dispositivo a través del Windows Defender. Bueno, la otra opción es a través de unos comandos. Ustedes van a presionar Windows R y entonces se les va a abrir este pequeño cuadro de diálogo que dice ejecutar. Ustedes van a typear esto que está aquí. Se lo voy a typear nuevamente. tpm.msc. Así como está ahí, tpm.msc. Le damos clic en aceptar. Y al darle clic, ustedes pueden ver la información que dice administración de TPM en el equipo local. Configura el TPM y su compatibilidad con la plataforma Windows. Pero ustedes pueden ver este chip con esta pequeña llave que está aquí. Ahora fíjense aquí más abajo que dice estado. TPM está listo para usarse. Opciones disponibles. Puede borrar el TPM para quitar la propiedad y restablecer TPM a los valores determinados de fábrica. Nombre del fabricante Intel INT. Versión 500.14 no sé qué, pero dice versión de especificación 2.0, que es lo mismo que vimos en la información del Windows Defender. La vamos a ver de nuevo para compararla. Aquí está. Quiero que vean las dos formas de cómo obtener la información del chip TPM, ¿ok? A través de Windows Defender y a través del cuadro de diálogo ejecutar a través de Windows R y luego typear tpm.msc y ustedes logran obtener esta información. Ahora, ¿qué pasa si ustedes al typear tpm.msc no obtienen este cuadro de diálogo? Bueno, pues eso significa dos cosas. Que el TPM esté en modo pasivo y no esté activado, pero al menos debería de decir aquí la máquina de que el TPM está, pero que el estado no está listo, hay que activarlo, o el TPM está en modo desactivado, pero que está ahí presente. Pero si no les aparece nada, significa que su máquina no tiene el TPM 2.0. ¿Ok? Ahora aquí, en los detalles del procesador de seguridad, probablemente cuando ustedes entren aquí al Windows Defender y se vayan a esta parte que dice que sería esta seguridad del dispositivo, probablemente no aparezca esto que diga procesador de seguridad. Si no aparece esto y solo sale aislamiento del núcleo y arranque seguro y no aparece esto, entonces ustedes no tienen el chip TPM 2.0 y por lo tanto, de acuerdo a las especificaciones de Microsoft, dice que no van a poder utilizar el Windows 11. Aunque esto no es del todo cierto porque andan por ahí unas versiones del Windows 11 ya modificado que se salta la verificación del TPM y que supuestamente pueden instalar el Windows 11 en computadoras más viejitas. Pero esto va a ser un tema para un próximo video, ¿ok? Yo quisiera saber si ustedes tienen alguna duda al respecto de este módulo de seguridad TPM.
Si quisieran saber mayor información, pues que me regalen sus opiniones ahí en la cajita de comentarios. Coméntenme si sus computadoras tienen el TPM, si hay alguna manera de que ustedes quieren que yo pruebe esa ISO que anda por ahí, que se puede montar en computadoras viejitas, pues díganme y yo con todo gusto les hago el video, porque ya saben que aquí estamos para testear todos estos programas y pues ver qué es lo que mejor nos sirve a todos nosotros en nuestras computadoras. Bueno, pues de esto quería hablarles el día de hoy, del módulo de plataforma de confianza, el TPM 2.0, que es uno de los requisitos que más dolores de cabeza les está dando a muchas personas a la hora de querer instalar el Windows 11. Bueno, si te ha gustado este video y toda esta información, yo te agradecería que por favor lo compartas con amigos y familiares. Te agradecería también un poderoso like, que actives la campanita de notificaciones y que le des clic en el botón suscribirse. Esto es ETV, muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.